Muy buenos días a todos los que están en esta ocasión en el velorio de nuestro hermano y amigo Osmin Rodríguez. Hoy, viernes 20 de marzo de este año 2026. A todos los hermanos y hermanas en el Señor, familiares de nuestro hermano Osmin, expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro precioso hermano, quien ayer Dios lo llamó a descansar. Fue una sorpresa para todos, pero vean, cuando Dios llama a uno de sus hijos, es porque ese era el momento para esa persona regresar a la sexta dimensión. La sexta dimensión es la dimensión de la teofanía, de la palabra. Por lo tanto, todos los hijos de Dios que hemos venido de esa gran teofanía, cuando terminan nuestros días en este planeta Tierra, regresamos a donde venimos. Allí, en la sexta dimensión, están descansando de las labores realizadas acá en este planeta Tierra. Allí no se trabaja, no se come, no se duerme, todo es felicidad. Pero le dijeron al hermano Branham, en una de las ocasiones que él fue allí de visita, le dijeron: aquí no comemos ni dormimos, pero cuando regresemos a la tierra tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Porque donde se lleva a cabo eso es en esta dimensión de tiempo, materia, luz, tiempo y materia, que es la dimensión en donde eso se puede llevar a cabo, y también donde se trabaja. Y cuando se esté en ese nuevo cuerpo glorificado, si deseamos comer, podremos comer. Ahora allí en la sexta dimensión ellos están esperando por la venida del Señor. Cuando la venida del Señor sea cumplida, allí en la sexta dimensión, solamente faltarán 3 días y medio. Por lo tanto, todavía no ha llegado allí ese personaje, el cual primero tiene que estar en medio de la raza humana, cumpliendo su venida y llevando a cabo la obra correspondiente a su venida, que es la obra de reclamo, darle a la iglesia novia esa fe de rapto en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, por cuanto no ha ocurrido todavía la resurrección, ese personaje está en la tierra. Cuando él llegue allí, ya lo que queda son 3 días y medio para estar esperando nosotros aquí en la tierra. O sea, los que van a quedar estarán esperando porque ese que va a ir allí regrese y los resucite. Mientras tanto, ese instrumento está en la tierra llevando a cabo esa obra, y también los de la sexta dimensión lo están escuchando porque ellos tienen que recibir la fe de resurrección. Ahora, cuando ocurra ese evento de Apocalipsis 11, ya los que están en la tierra, ya lo que les faltaría sería 3 días y medio. Será una vueltita. Él en una ocasión dijo que unas vacaciones de 3 días y medio, de seguro ya esos 3 días y medio, cuando él esté allá, en realidad serán unas vacaciones, porque para llegar a ese momento duro en donde Apocalipsis 11 es cumplido, de seguro todos esos días fueron muy difíciles para ese ministerio. Y vean ustedes, cuando él dice que estará de vacaciones,
Pero vean ustedes, es la palabra que se usa para decir que terminan las labores en este planeta Tierra. Pero vean, ese instrumento cuando llegue allá tendrá una labor que es de un juicio para aquellos que van a regresar. Ahora, en el libro de los sellos y también en el libro de las edades, él nos relata de esa visita, y en el libro de los sellos, en la página 227, ahí él dice abajo: así será con cada mensajero que ha permanecido fiel a la palabra de su hora y su edad. Así será en el último día. Será la misma recompensa especial que fue dada a Pablo. Aquí en este libro él dibuja una piedra angular y las edades a la derecha. Solamente la séptima edad ahí la divide. Y en el margen abajo escribe: los 7 ángeles serán 7 grandes reyes que coronarán al Mesías y que con él administrarán en el reino de Cristo, pues ellos ministraron en su edad y fueron fieles y prudentes. Ahora sigue diciendo: creo que usted recuerda que les dije que siempre había tenido miedo de morir, porque no fuese que al encontrarme con el Señor, Él no estuviese agradado conmigo por las tantas veces que le he fallado. Ahí dibujo una estrella de David a la izquierda, porque todos hemos fallado. Pero ven ustedes, él tenía ese miedo de morir. Pues yo estuve pensando en eso una madrugada mientras estaba así acostado en la cama. Ahí a la izquierda escribe madrugada. Cuando de repente fui llevado a una visión muy extraña. Digo que era extraña porque yo he tenido miles de visiones y en ninguna había sentido que salía de mí, que salía de mi cuerpo. Pero fui transportado y miré para atrás para ver a mi esposa y vi mi cuerpo allí a su lado. O sea, salió esa teofanía, salió de él. O sea, la palabra, el espíritu, el alma, salió de él. Ahora, ahí hay una diferencia entre ese cuerpo y el cuerpo terrenal. Vamos a decir que él salió de ese cuerpo porque el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Ahora esa alma salió y dejó ahí en ese cuerpo todo lo temporal. Dejó la vejez, dejó las arrugas, el pelo caído, el pelo canoso, dejó hasta la ropa, dejó hasta los zapatos, porque cuando se terminan los días en este planeta Tierra, uno no se lleva nada. Todo se queda en esta dimensión. Por eso hay que hacer tesoros en el cielo. Ahora vean que él ve a su esposa y ve a su cuerpo allí. Y dice: entonces me hallé en el lugar más hermoso que jamás he visto. Era un paraíso. Vi a multitudes de gente, las personas más contentas y hermosas que jamás he visto. Allá hay todo felicidad, alegría. Todos parecían estar jóvenes, de 18 a 21 años de edad. Y escribe 18, raya 21 años de edad. Entre ellos no había ninguno con canas, arrugas ni deformaciones.
O sea, si alguien parte sin cabello o con canas o con arrugas o deformaciones en su cuerpo, allí no hay nada de eso, allí todo es perfecto. Todas las jóvenes tenían su cabello hasta la cintura. Ahora, por eso es que no se debe recortar y cortarse el pelo las mujeres, porque vean, esa es la dimensión en donde las mujeres están reflejándose, aquellas que se dejan crecer el cabello y están reflejando esa dimensión. Las que se lo cortan, ya sea por rebeldía o por moda, están reflejando la quinta dimensión. Ahora hay mujeres que no les crece ya por salud o por alguna condición, tienen que ya pues algo médico, pues Dios mira su corazón y ve la situación y más bien oramos a Dios por ellas para que Dios le fortalezca el cabello, porque el sentir de ellas es agradarle a Dios y mantener ese velo allí. Dios bendiga a las mujeres y para que su cabello les crezca fuertes y en las que los tienen largos pues se mantengan fuertes su cabello. Y los jóvenes eran tan varoniles y fuertes. Vean allí en la sexta dimensión, no hay esa inclinación que hay en este planeta Tierra de hombres que se inclinan a estar con el mismo sexo o mujeres que se inclinan a estar con el mismo sexo. Dios creó al hombre y creó a la mujer. No hay términos medios. O es hombre o es mujer. Los que hacen eso están en contra de las leyes divinas, uniéndose al mismo sexo y teniendo compañeros o compañeras del mismo sexo. Eso no está bien delante de Dios. Eran varoniles y fuertes. Dios ayude a aquellos que tengan esa inclinación y esos problemas que desagradan a Dios. Y así como hay diferentes situaciones y problemas en la vida de los seres humanos, que también pedimos que los ayuden, como los vicios y todas las cosas que este mundo ofrece. Pero vean, siempre hay oportunidad de arreglar y ver por medio de la palabra qué está bien y qué está mal. Y Dios nos sigue ayudando para llegar a la perfección. Porque una de las cosas que muestra que todavía estamos en estos cuerpos es que fallamos. Pero en el nuevo cuerpo ya no fallaremos, ya todo será perfecto. Ahora sigue diciendo, oh, cómo me dieron la bienvenida. Me abrazaron y me dijeron, precioso hermano. Y me decían repetidamente que estaban contentos de verme. Mientras trataba de razonar quiénes eran estas gentes, uno que estaba a mi lado me dijo, son tu pueblo. Estuve tan sorprendido, pregunté, ¿son todos estos Branham? Él pensaba que eran la familia Branham, era grande. Y él dijo, no, ellos son tus convertidos. O sea, todas las personas que por medio del mensaje que él trajo, Dios trajo a través de él, se convirtieron al Señor. Y los que habían partido, allí se encontraban. Ahora vean que el grupo del reverendo William Branham estaba siendo identificado por medio de su nombre. O sea, vemos al tiempo de Lutero, pues eran luteranos. Tiempo de Wesley, eran wesleyanos. Tiempo del hermano Branham, eran branhamitas.
como él lo escribió en un dibujo que lo colocó ahí en la séptima edad, puso branamitas, o sea, los que se identifican con y dicen que son branamitas, pues pertenecen a esa edad. Ahora, miren, en una ocasión, en el libro de los sellos, el reverendo William Branham, hablando del apellido de su esposa, allí, página 305, ahí él dice del libro de los sellos: ahora el apellido de mi esposa antes de casarse fue Broy. Escribe Meda a la derecha. Pero cuando nos casamos, su apellido entonces fue Branham. Escribe Broy y Branham. Jesús saca a su novia de entre los gentiles. Así nos dice la Escritura, como vimos en el tipo de José. Ella escribe José. Ahora él sigue. Fue como algo que colocó allí, una revelación muy grande que él dio allí, porque vean, aparentemente eso no tenía que ver con lo que él venía hablando y con lo que continuó diciendo. Ahora en otro libro de los sellos, ahí él escribe señorita Broy, señora Branham. Era antes la señorita Broy, pero luego al casarse vino a ser señora Branham. Allá en los Estados Unidos usan el apellido para llamarlo como si fuera el nombre, pero es el apellido. Y él escribe luego abajo, señorita Jesús. Vamos a decir que el apellido fuera Cristianos, pero es el nombre. Él escribe señorita Jesús y luego abajo escribe señora, punto y una raya. Ahora miren, en el libro de las edades, hay un poquito más adelante donde estamos leyendo. Aquí sería la página 230, estábamos en la 228, pero vamos a brincar un poquito más adelante. Él dice, también dice aquí que él va a dar al vencedor una piedrecita blanca y no sobre la piedra un nombre nuevo. Recuerde, la piedra es el Señor en su segunda venida, el cual solamente el dueño conoce. Es como cuando uno llega a un lugar que nadie conoce a uno. El único que conoce su nombre es el que lo lleva, es uno. Nadie más conoce ese nombre a menos que los dé a conocer. Ahora, la idea de un nombre nuevo es una idea bien conocida. Ahí a la izquierda él dibuja una piedra angular y las edades, escribe nombre nuevo. Abraham fue cambiado a Abram, Saraí a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro y Saulo a Pablo. Estos nombres trajeron un cambio o fueron dados por causa de un cambio. Fue solamente después que los nombres de Abraham y Saraí fueron cambiados por el Señor que llegaron a estar listos para recibir al Hijo prometido. En el caso de Jacob, él tenía que vencer y después fue llamado príncipe. En el caso de Simón y de Saulo, su cambio vino cuando ellos recibieron al Señor. Y hoy día, cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. Somos cristianos. Es un nombre que es común entre nosotros. Escribe a la derecha nombre. Ahora, el nombre ahí está colocándolo como colocó en el ejemplo que puso allí. Señorita Broy, señora Branham. Y aquí está hablando el nombre y está poniendo cristiano. Cristiano no es un nombre, vendría a ser el apellido.
es un nombre que es común entre nosotros. Ahora, él ahí escribe abajo, en la dispensación de la gracia, cristianos, una raya escribe cristianos, señorita, y escribe J, o sea, señorita Jesús, lo cual en el libro de los sellos ya lo había escrito allí. En la dispensación de la gracia, cristianos, señorita Jesús, puso la J nada más. En la dispensación del reino, y dibuja, o escribe, ahí dibuja dos signos de pregunta, la primera, el signo, y el último símbolo, o sea, ahí va colocado el equivalente a cristianos, y escribe el nombre nuevo del Señor. Y si ponemos el llena blanco, ahí podemos colocar, si en la dispensación de la gracia son cristianos y es señorita Jesús, porque Jesús fue el nombre en su primera venida y es paralelo en todo, pues sería en la dispensación del reino, sería ungidos y sería señora José, para hablarlo más claro, ¿ven? Porque es paralelo en todo. Ahora él sigue diciendo, pero algún día tendremos otro cambio, ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Y escribe nombre nuevo a la derecha. Muy bien. Puede ser que ese nombre sea nuestro nombre original y verdadero, escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre, pero nosotros no. Algún día, según su buena voluntad, nosotros también lo conoceremos. Y dibuja una piedra angular a la izquierda y las edades y la flecha hacia la piedra angular, donde lo conoceríamos en la etapa de edad de piedra angular, o sea, en el tiempo ahora donde estamos viviendo. Ahora seguimos aquí en la página 228 y ya conocemos cuál es el nombre. Ahora, eso en la primera venida del Señor fue motivo y fue por el nombre por el cual hubo esa persecución, la cual se persiguió allí a los apóstoles y a todos los que estaban pronunciando el nombre. Y así sería en su segunda venida. Ahora miren algo muy importante. En su primera venida, Él se le reveló a todos aquellos que estaban ordenados para recibirlo, como la mujer allí del pozo, cuando ella tuvo esa conversación con Él y Él le dijo, yo soy que hablo contigo. La mujer allí, cuando Él le dijo, dame de beber, vamos a ver allí en ese lugar que Él le dijo esto. En el capítulo 4, todo ese capítulo, pero vamos a ir ya cuando Él se le revela. Lo mismo en el libro de citas, donde Él dice que Él dirá, aquí estoy. Ahora vamos aquí, en el capítulo 4, verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ves? Se identificó como el yo soy. Se identificó como aquel que estaba prometido que iba a venir en medio del pueblo hebreo cumpliendo la promesa de la venida del Mesías. Ninguno de los mensajeros pasados
se pudo presentar como el yo soy, y ninguno dijo, yo soy el cumplimiento de las Escrituras, yo soy, o de mí habló Moisés, o de mí habló tal persona, o decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Leyó Isaías, y él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura. Ninguno de los mensajeros pasados se identificó como el mensajero, el Mesías, el Cristo, el ungido, que vendría en su primera venida. Solamente Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. ¿Quién se iba a imaginar que en un carpintero de Nazaret, o en un carpintero de allá de Nazaret, Dios estaría cumpliendo su primera venida? Ahora miren, en este mensaje titulado El misterio de la palabra de Dios, alimento a su debido tiempo, predicado el 15 de septiembre del 1997 en Choluteca, Honduras. Aquí hay un lugar, una parte donde él nos habla de esto. Él dice aquí, vamos a ver, aquí sería la página 50 de este mensaje. Dice, así fue la primera venida de Cristo, manifestado en su primera venida como Cordero de Dios en simplicidad, en medio del pueblo hebreo, viniendo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en simplicidad, en un velo de carne, en un velo simple, sencillo, de carne, llamado Jesús de Nazaret, un joven carpintero de Nazaret, un obrero de la construcción. ¿Quién se iba a imaginar que en un obrero de la construcción llamado Jesús de Nazaret, un carpintero, estuviera Dios en toda su plenitud manifestado, estuviera el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fuera Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, la palabra, el verbo, hecho carne? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era en el principio con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo conocimos con el nombre Jesús. Vieron la simplicidad en que vino el verbo en carne humana, el ángel del pacto en carne humana, 2000 años atrás, en su primera venida como Cordero de Dios, en su obra de redención para quitar el pecado del mundo. Vino en tal simplicidad que hasta su propia familia, los de su casa, no creían en él al principio. Después Dios les abrió los ojos y creyeron en él. Pero María sí creía en él, y José también. Ellos sabían quién era ese niño que había nacido por medio de María. Y ahora, vean ustedes cómo en simplicidad fue la primera venida de Cristo. Fue en simplicidad, por medio de un joven obrero de la construcción, un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Y ahora les tomó de sorpresa la primera venida de Cristo, porque en las interpretaciones teológicas no se hablaba nada de que el cumplimiento de la venida del Mesías sería en un obrero de la construcción, en un carpintero de Nazaret. Eso estaba fuera de las interpretaciones teológicas, pero estaba dentro del pensamiento divino. Y ahora, si Dios les llega a cumplir la segunda venida de Cristo en un obrero de la construcción, ¿les tomará por sorpresa de nuevo? Pues claro que sí, porque en las interpretaciones teológicas no hay nada de que la segunda venida de Cristo será en un profeta, en un hombre, en un obrero de la construcción. Eso está fuera de los pensamientos humanos, pero está dentro del programa divino, porque Dios dijo que sería en simplicidad, y dijo que si no vigilamos, nos pasaría por encima y ni lo veríamos, porque por eso es que le decían a él allá, pero si conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, conocemos dónde nació y conocemos su vida. Él me hizo un trabajo hace poco, o hace años hizo también un trabajo, y ahora yo lo estoy viendo que está haciendo un trabajo también en tal lugar.
y yo lo veo que está llevando a cabo tal cosa. ¿Cómo va a decir ahora él, que conocemos a su padre y su madre, José y María, y que venga ahora a decir que es el Mesías? ¿Cómo es posible? Ahora vean cómo en las interpretaciones humanas no estaba que en un obrero de la construcción Dios cumpliría la primera venida del Mesías, o sea, cumpliría lo que hablaron los profetas, y era inconcebible que fuera llevada a cabo esa promesa tan y tan grande en un obrero de la construcción. Ahora, sigue diciéndolo aquí. Y después dirán, pero no, cuando estén en la gran tribulación dirán, pero no tenía que venir primero el rapto de los escogidos. Ahora vamos a ver si conseguimos este lugar que les hablé en el Evangelio según San Juan para dejarles escritura en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 41. Ahí cuando él viene predicando un tremendo mensaje, está hablando de dónde él había venido y hacia dónde iba, y venía hablando también de la resurrección. Y entonces ya cuando él, en el verso 40, mire, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense en esas palabras tan tremendas, diciendo que él iba a resucitar a todos los creyentes en él, o sea, él en su venida. Y podrán decir, pero ¿y qué potestad tiene este? ¿Y qué poder tiene este para resucitar a los que han partido? Así mismo ha dicho, estará diciendo, hasta que se cumpla esa promesa, Moisés y Elías, pues porque es el único que puede traerlos nuevamente a este planeta Tierra. O sea, puede llevar a cabo la resurrección, el cumplimiento de la segunda venida del Señor, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el único en este tiempo final que puede traer a los que han partido, como lo fue en su primera venida, por medio de ese joven obrero de la construcción, Jesús de Nazaret, trajo a cumplimiento la resurrección del Antiguo Testamento. Y él en su segunda venida, aquí está señalando, apuntando, que él en su segunda venida, en el cumplimiento de su segunda venida, haría lo mismo en el día postrero. Y sigue en el verso 41, murmuraban, porque siempre hay aquellos que murmuran y cuestionan. Pero vean ustedes, Dios no está para complacer a nadie. Él va a seguir cumpliendo su programa, le guste o no le guste a las personas, le guste o no le guste el velo de carne. Dios siempre seguirá adelante con sus escogidos, cumpliendo las promesas. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y hay otros lugares también. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, o de San Lucas, en el capítulo 4, también nos habla de eso, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Hay otro que dice, no conocemos a sus hermanos, algo así. O no están aquí sus hermanos. Puede ser también ese otro lugar. Vean, rápido, sacándole lo humano y de seguro señalándolo. Ahí no se ve, pero hay otros sitios que donde dice, pero este es un comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y rameras. ¿Ves? Sacándole las cosas personales de él.
pero todo eso lo hace, ¿quién es? Es el diablo, porque ahí es donde, en esas personas, es donde se manifiesta esos espíritus de la quinta dimensión, siempre señalando los errores, tanto de los profetas, más allí del Mesías, como de los escogidos. Ahora, en Marcos, vamos a ir a Marcos, también el capítulo 6, ahí también dice, Marcos capítulo 6, verso, vamos a ir desde el primer verso, dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Ya se van a tratar de menospreciarlo. Hijo de María, su hermano de Jacob. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ve? Porque la piedra es piedra de tropiezo, roca de escándalo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, por lo cual también están destinados todos aquellos que tropiezan ¿con qué? Con la palabra. Ahora vean, y aquí él sigue diciendo, cuando dirán, pero no tenía que venir primero el rapto de los escogidos. Y la escritura, la palabra dirá, ya eso está en el pasado. Ya los que se iban a ir, se fueron. Pero, y seguirán, pero la venida del Señor no tenía que venir, no tenía que cumplirse primero. Ya eso está en el pasado. Ahora vean, ya ahí cuando vean esos juicios divinos, ahí sí que no van a tener ya forma de seguir burlándose, ni de seguir criticando, ni blasfemando el nombre del Señor. Ya se tendrán a las consecuencias de todo eso que hicieron, estando el cumplimiento de la venida del Mesías en medio de la raza humana, llevando a cabo la obra de reclamo. Ya ahí se van a tener a las consecuencias. Y ahí es que decían, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Dice que las oraciones y el arrepentimiento fue hecho muy tarde. Pero recuerden que ya está escrito de que todo eso estaba profetizado que sería así como lo fue en la primera venida del Señor. No es de extrañar que eso ocurra en este tiempo. No decían, primero tiene que venir Elías. Jesús dijo, ya Elías vino, y no lo conocieron. E hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también harán al Hijo del Hombre. Así también harán al Señor en su venida. Ahora vean, la ignorancia del cumplimiento de las promesas divinas en simplicidad ocasiona que las personas pierdan la bendición de Dios. Y la ignorancia de ministros en cuanto al cumplimiento de las promesas divinas ocasionan que sus iglesias pierdan la bendición de Dios. Son ignorantes al programa divino. Así sucedió en el día de Jesús. El sumo pontífice y los doctores de la ley y el concilio de Sanedrín lucharon para impedir que la gente de sus sinagogas creyeran en Jesús. Y trataron hasta de matarlo porque dijeron, si lo dejamos, todos van a creer en él. Hasta pensaron en un crimen. Y eran religiosos. Ahora vean que todas las personas seguía creciendo ese avivamiento en el tiempo de Jesús. Y él allí decía, si seguimos, si lo dejamos, ahí todos van a creer en él. Y entonces nos vamos a quedar vacíos nosotros. Ahora miren en el cumplimiento de la visión de la carpa, se ve esa multitud de gente, la fila de oración también, que es interminable. Ahora, para
llevar a cabo y cumplir todo eso que fue visto en esa visión. Por consiguiente, tiene que ir creciendo ese ministerio y ese avivamiento, y cada vez más y más personas se van a unir a ese avivamiento. Algunos dicen, no, es que es el grupito pequeño. Y vean, se están quedando en una dispensación pasada, y la misma palabra que dice cómo sería, no estarían viendo cuando eso se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Y todo eso en una forma progresiva. Ahora, el grupo, comparado con los billones de personas que hay en el planeta Tierra, es un grupo pequeño. Y ese ministerio final estaría creciendo, 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 hasta que se cumple lo que dijo el doctor Vinasoto, que las iglesias se van a hacer pequeñitas. En el 77 él decía, 76, por esa década, él pensaba que el rapto, la resurrección y todo eso se iba a cumplir en el 77. Y ahí sí habían 2 o 3 de cada país. Pues miren, esa misma palabra la están agarrando ahora varios hermanos y ministros diciendo que es que van a ser 2 o 3 de cada lugar para justificar su incredulidad de que no están creyendo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Pero luego, cuando Dios le abre el entendimiento, le da más revelación, entonces él ve, espérate, si todavía falta, todavía un tiempo, y todavía la segunda venida del Señor no se ha cumplido. Él mismo lo habló. Él mismo supo que todavía faltaban promesas por ser cumplidas y que en el fin del tiempo se estaría llevando a cabo el cumplimiento de la visión de la carpa, donde había multitud de gente. Porque la tercera etapa es para la novia, para las fatuas y para los perdidos. Y los 144,000 en donde estarían viendo esa manifestación en el cumplimiento de la visión de la carpa, ya en la etapa de milagros. Por ahora Dios está llevando a cabo la primera fase y etapa, que es la palabra, la revelación, que es lo más importante. Cuando se está dando clases en un salón, ya sea en una universidad o en una escuela normal, siempre aparenta eso ser aburrido, uno sentado en una silla escuchando a un maestro, y el que es bien aplicadito, pues sabe que debe de atender bien todo para cuando venga el examen pasarlo bien. Pero mientras se está dando esa enseñanza, siempre hay en el salón uno que otro desordenado, travieso, pero vean, de vez en cuando se le castiga y se le pone en un rincón. Y cuando llega el día del examen, los que estaban bien pendientes, en aparente estado de silencio y de que no había movimiento ni nada, esos están quietecitos escuchando la enseñanza. Cuando llega el momento del examen, lo sacan con buenas notas, buenas calificaciones. Y el que no estaba atendiendo, ese relativamente normalmente puede decir uno, que se colgó. Casi siempre se cuelgan los que no están pendientes al maestro. Y muchas veces, cuando llega la hora de recreo, a ese lo deja castigado en el salón, y todos los demás que estuvieron atentos pueden salir a la hora de recreo. Y así es, y en donde hay gozo, alegría, brincar, saltar por el patio, y así sería, o será, cuando estaremos ya en esa etapa de graduación, ya entonces con nuevos cuerpos eternos y glorificados, en donde el profeta Isaías habla de que correremos por los montes, saltaremos, o sea, que ya será el recreo, ya será felicidad en todos los aspectos, y los demás se quedan castigados en la gran tribulación. ¿Ven? Ahora, él sigue diciendo aquí, en el mensaje que estamos leyendo, ahora vean, la ignorancia del cumplimiento de las promesas divinas en simplicidad ocasiona que las personas pierdan la bendición de Dios. Y la ignorancia, porque son unos ignorantes, la ignorancia de ministros en cuanto al cumplimiento de las promesas divinas ocasiona que sus iglesias pierdan la bendición de Dios. Así sucedió en el día de Jesús. El sumo pontífice
y los doctores de la ley y el concilio del Sanedrín lucharon para impedir que la gente de sus sinagogas creyeran en Jesús. Y trataron de hasta de matarlo, porque dijeron, si lo dejamos, todos van a creer en él. Hasta pensaron en un crimen y eran religiosos. Y por último, lograron ese crimen por mano del Imperio Romano, por lo cual fueron culpables ellos y los romanos también. Y por eso han pasado por esas grandes tribulaciones en donde por poco los exterminan. Pero la promesa de Dios con el pueblo hebreo es que no serán raídos de la tierra, no serán exterminados. Por más que traten las naciones de destruir Israel, Israel no será destruido. El pueblo hebreo permanecerá. Y vean que en las Sagradas Escrituras se ve que serán sellados todas las tribus, las del norte con las del sur, y serán todas en la mano del profeta. Y allí en Israel, en Jerusalén, será ese gobierno del Mesías, del ungido, el cual impactará todo el planeta Tierra, porque desde allí saldrán todas las leyes y todo lo que tiene que ver con cultura, economía, agricultura, luz, agua, todas esas ramificaciones de gobierno que actualmente vemos, allí será en una forma engrandecida a nivel mundial. Y las naciones que no suban a Jerusalén tendrán graves problemas, tienen que subir de año en año. Le guste o no le guste a los países, Israel, pues van a tener que alinearse con Israel para poder entrar a ese glorioso reino milenial. O se enderezan estando en este tiempo en donde hay todavía oportunidad para enderezarse y alinearse con Israel. Y ahora ven ustedes cómo la ignorancia de las promesas divinas y el cumplimiento de ellas ocasiona que muchas personas pierdan la bendición. Pero el conocimiento de las promesas divinas para la edad y dispensación que a uno le toca vivir, que a la persona le toca vivir, ocasiona que las bendiciones de Dios vengan sobre la persona. Ahora vean cómo en su primera venida les pasó por alto a los líderes religiosos el cumplimiento de la venida del Mesías. Y así sería, dice el reverendo William Branham en el mensaje de Dios en simplicidad y también en el mensaje del séptimo sello. Dice que sería de la misma forma. Todo sería en simplicidad. Ahora nos detuvimos un momentito aquí en la página 228 del Libro de las Edades editado, donde él está hablando allí con los de ese lugar de la sexta dimensión. Ahí cuando él dijo, no, ellos son tus convertidos. Entonces él señaló a una dama en particular y dijo, ese que estaba hablando con él, ¿ves esa joven que estabas admirando hace un ratito? O sea, el ángel sabía, ese que estaba hablándole a él, es el mismo que le aparecía a él en todo su ministerio. Y él es identificado como Gabriel. Es el ángel profeta, el arcángel profeta de la sexta dimensión, el que tiene acceso al libro de la verdad. Ahora ya, aquí cuando le habla, él le está mostrando y le está diciendo lo que él había hecho, tenía conocimiento de todo allí. O sea que aún la forma en que él la miró a esa dama que le llamó la atención, el ángel, esa persona le mostró ese detalle. Ella tenía 90 años cuando la guiaste al Señor. Ahí le está revelando ahora la vida de esa muchacha. Si tiene acceso al libro de la verdad, conoce la historia de cada uno de los que está allí. Dije, ay, imaginarme que a esto era lo que yo temía. El hombre dijo, aquí estamos reposando mientras esperamos
la venida del Señor. Y escribe a la izquierda, la venida del Señor al paraíso, a la sexta dimensión. ¿Ven que están esperando la venida del Señor? Ahora él escribe ahí encima, Apocalipsis 11, verso 3. ¿A quién están esperando? A Moisés y Elías. Por lo tanto, todavía Moisés y Elías no han llegado a la sexta dimensión. ¿Y por qué podemos estar tan seguros de eso? Porque no ha ocurrido la resurrección. Miren qué sencillo es todo. La resurrección va a ocurrir cuando llegue Moisés y Elías allí a llevar a cabo ese juicio, y entonces 3 días y medio ocurrirá la resurrección. Ahora miren en la página 228 del libro de los sellos, aquí nos dice, página 228, vamos a ver, o 200, vamos a ver aquí, 271, 271, aquí dice, yo siempre he dicho, si Dios envió a alguien, Él respaldará lo que el tal diga. Si usted es un embajador celestial, todo el cielo lo respaldará. Y el cielo consiste de la palabra, y escribe encima teofanía. Entonces Él viene con los santos resucitados vindicando que su palabra es verdad. Y encima de donde dice, entonces Él viene con los santos, escribe Moisés y Elías. Miren cómo las escrituras se colocan en línea y ahora entendemos quién viene con los santos, pues es Moisés y Elías. Y aquí él dice que ellos están esperando la venida del Señor. Y la venida del Señor allí es en la misma forma en que fue en la primera venida. Solo estuvo 3 días. Por lo tanto, cuando se cumple esa promesa, entonces es que ocurrirá la resurrección. No puede ocurrir la resurrección sin que Apocalipsis 11 lleguen allí. Todavía no ha llegado Apocalipsis 11 allí. Satanás sabe que el abismo le espera. La muerte viene sobre el caballo amarillo y sobre los credos y denominaciones. Él los guió a una separación eterna de Dios. Cristo guió su iglesia a la gloria en la resurrección. Y sigue ahí diciéndonos todo lo de los caballos. Ahora ahí le escribe o dibuja una piedra angular a la izquierda y las edades, o la piedra angular nada más, una piedrita angular, en donde dice Cristo guió su iglesia a la gloria en la resurrección, y la flecha hacia la piedra angular. ¿Hacia dónde? Hacia la edad de piedra angular. Es que en su segunda venida Él los guía. Por eso es que dice en el libro de citas, miren cómo se mueve la resurrección. Vamos a buscar esa partecita allí. Estas son las primeras hojas del libro de citas. En la página, vamos a ver allí, 12, párrafo 96, dice, muchas veces está escrito entre medio de las líneas, cuando obtengamos nuestra carpa grande y la pararemos en alguna parte, entonces tomaremos el tiempo para hablar de esas cosas que están entre medio de las líneas. Observa la resurrección y las cosas como se mueven allí. Vean lo que él aquí nos está hablando, que él coloca a su iglesia, la lleva a la gloria, a la resurrección. ¿A dónde es que los coloca en este tiempo? A la edad de la piedra angular, en donde el cumplimiento de la visión de la carpa se está llevando a cabo. Primero en la etapa de la palabra siendo hablada, la enseñanza. Y luego, ahí es que, y en ese lugar, es que se va a comenzar a mover la resurrección. Pero todo tiene unas fases, unas etapas,
que no se pueden hablar abiertamente porque el enemigo de Dios, que es el diablo, puede estorbar y estorbaría el cumplimiento de todo lo que Dios está llevando a cabo. Y hay cosas que el instrumento se tiene que reservar para que la obra y el programa divino siga adelante sin estorbo. Dejará y permitirá, porque todos están en las manos del profeta, del Mesías, del ungido, como estuvieron aquellos jóvenes en las manos del hermano Branham, del profeta. Y él podía hacer lo que quisiera hacer con ellos. Ahora sí también, en este tiempo final, pero en esta vez el pequeño detalle es el que él viene con juicio y bendición, o bendición y juicio. Y para los que han cruzado la línea, es juicio para esas personas. Dice que el castigo vendrá más adelante. Así que no se preocupe, que ya le llegará la hora a esas personas. Pero para los que lo estarán recibiendo con toda su alma, con todo su corazón, y lo estarán identificando como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo estarían coronando, la bendición tan grande que ellos recibirán será de su cuerpo eterno y glorificado. Y podrán ver a los que han de venir en la resurrección. No esperen a aquellos que están en contra de la visión de la carpa, no esperen ver a los que van a resucitar si están en contra del lugar del avivamiento en donde se estaría moviendo la resurrección. Esos son los que dirán, pero no se supone que vendría un rapto. Si preguntan por un rapto, es que ninguno de ellos vieron a los que van a resucitar. Ahora sigue diciendo aquí en la 2:28, respondí, quiero verle a él. Él dijo, todavía no lo puedes ver, pero él viene muy pronto, y cuando venga, vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado, y nosotros seremos tus súbditos. Y escribe a la izquierda, vendrá al precursor. Dije, ¿usted me quiere decir que yo soy responsable por todos estos? Él dijo, todos. Tú naciste un líder. Le pregunté, ¿será responsable cada uno? ¿Qué de San Pablo? Él me contestó, él será responsable por su día. Entonces dije, pues yo prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo, y la multitud clamó, en eso estamos confiando. Sí, yo puedo ver que Dios va a dar una recompensa especial a sus mensajeros, quienes han cumplido fielmente con la responsabilidad que Él ha puesto sobre nosotros. Si ellos han recibido la revelación de la palabra para esa edad y han predicado fielmente en su día y han vivido lo que han predicado, entonces recibirán una gran recompensa. Y así es con el siervo fiel y prudente en este tiempo final. Reitero mis condolencias por la partida de nuestro hermano Smith Rodríguez, pero que ya muy pronto estará nuevamente con nosotros y estarán todos los que vendrán también con él en la resurrección, en este avivamiento del cumplimiento de la visión de la carpa. Que Dios consuele vuestros corazones y la esperanza, como le habló el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que él nos habló allí de la gran trompeta y nos habló de esas promesas y dijo, consolaos con estas palabras, que esas escrituras sean de consuelo como la de Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, donde también nos habla de esas promesas, y del Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 25, en donde él dijo que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Y él escribe allí en carne, porque es él en su venida que los traerá. Todavía no se ha cumplido allá en la sexta dimensión la llegada de Moisés y Elías, la venida del Señor. Por eso es que no ha ocurrido la resurrección. Cuando eso ocurra, entonces es que la resurrección será llevada a cabo. Que Dios consuele vuestros corazones y les dé paz y esperanza de que volveremos a ver a nuestro hermano Smith Rodríguez, su esposa, sus hijos, todos los familiares y todos los hermanos
en todos los países que conocimos a nuestro precioso hermano Osmin Rodríguez. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.